Buenas, soy Leire Ochoa Alberdi, residente del Hospital Universitario de Navarra, y hoy os voy a hablar sobre el manejo de las lumbalgias en la urgencia. Esta sesión es tutorizada por la doctora Isabel Ayecho. Bueno, para empezar, puntos clave en esta presentación. Lo primero de todo, que tenemos que enfocar una buena anamnesis y la exploración física del paciente porque es lo que nos va a guiar después todos los pasos que vayamos a hacer. El número 2, que no todo paciente con lumbalgia precisa una prueba complementaria de inicio y que la mayoría de las lumociáticas son de causa degenerativa y de inicio se van a tratar con tratamiento analgésico en la mayoría de los casos. Vale, para empezar un poco de epidemiología en cuanto a las lumbalgias, recordar que es la segunda causa más frecuente de solicitud de valoración médica en atención primaria, que es de las causas más frecuentes de discapacidad y baja laboral, que la mayoría de ellas son inespecíficas y no van a necesitar un tratamiento específico y además el 90% de las lumbalgias se podría controlar por su médico de atención primaria y no tendrían que acudir si hay un buen enfoque a la urgencia. La prevalencia de la lumbalgia en la población es del 80% y nosotros vamos a dividir en dos grandes grupos, aquellas que son de causa mecánica, que son el 90%, y aquellas que son inflamatorias, serían el 10%. Centrándonos en las mecánicas, que son la gran mayoría, dividimos en dos diferentes causas. La primera de todo son aquellas que provocan la clínica neurológica, siendo mayoritaria en estos casos el debut como una lumbociática. Y dentro de este grupo tenemos tres causas principales, que son las hernias discales, las estenosis de canal y las espondilolistesis. Además, tenemos otro grupo que sería con un antecedente traumático o no, que después explicaremos, que sería aquel grupo de las fracturas vertebrales que expliquen la causa mecánica de la lumbalgia. Aquí, en modo recordatorio, tenemos dos tipos de dolor, mecánico e inflamatorio. Centrándonos en el mecánico, tenemos el dolor que inicia con el movimiento y empeora con la actividad, mejora con el reposo y de estado general no está afecto el paciente. Normalmente va acompañado de dolor neuropático y los ejemplos son los previos que ya he mencionado. En caso del inflamatorio es un patrón diferente, empeora con el reposo, mejora con la actividad y normalmente tienen un estado general afecto y suelen asociar dolor nocturno y rigidez matutina. En este caso tenemos un grupo muy amplio, ¿vale? Que serían las enfermedades reumáticas, además de las infecciones y las neoplasias. Pero bueno, aunque no sean la gran mayoría, no tenemos que olvidarnos de ellas en la urgencia. Vale, los factores predisponentes, pues la falta de potencia muscular y la inactividad física potencian la lumbalgia. Además, la mala higiene postural, que es muy frecuente, aumenta en excesivo la presión en los discos intervertebrales y esto provoca más probabilidad de dolor lumbar. El sobrepeso provoca lo mismo y el estrés tenemos que saber que es un factor que puede alterar el sistema nervioso y así favorecer la contractura muscular activando más el simpático. En cuanto al embarazo, pues bueno, al relajarse la musculatura abdominal, esto puede provocar una hiperlordosis y con ello una contractura también de la musculatura paravertebral y con ello pues padecer una lumbalgia. Aquí podemos ver en la imagen de la derecha debajo cómo ocurre una hiperlordosis en el embarazo y en la parte de arriba cómo pueden sufrir por el sobrepeso y sobre todo por el tema del peso abdominal los discos y las vértebras. Bueno, vamos al primer grupo que sería la lumbociática. ¿Qué es la lumbociática? Es aquella alteración anatómica y o funcional de la raíz L5 y o S1. Es una lumbalgia de tipo neuropático que se caracteriza por irradiarse en los dermatomas L5 y S1 que podemos ver en la imagen de la derecha. La etiología puede ser varia, pero aún y todo tenemos que saber que siempre lo que ocurre es una compresión estática o dinámica de la raíz afecta. Aquí tenemos dos diferentes grupos que podrían ser una causa inflamatoria y otra que podría ser degenerativa. El diagnóstico es clínico, ¿vale? Entonces es muy importante que en cuanto nos llega el paciente invertamos tiempo en la anamnesis y en la exploración. Entonces, ¿cuándo tenemos que pedir unas pruebas complementarias ante una lumbociática en la urgencia? Pues en aquellos que presenten signos de alerta, que podrían ser una ciática hiperálgica, un déficit motor asociado que sea brusco, un síndrome de cola de caballo, siempre y cuando pues, en la anamnesis nos preguntemos por pérdida de continencia esfinteriana, etc. Además, tenemos otro grupo que son aquellas lumbalgias que hemos tratado con analgesia, pero persisten los síntomas 4 o 6 semanas
después. Entonces, en estos dos tipos de pacientes tendríamos que pensar en una prueba complementaria que después mencionaremos. El tratamiento inicial sería médico, ¿vale? Y siempre trataremos al principio con analgesia, a no ser que tenga los signos de alerta que previamente hemos comentado. Bueno, aquí vemos un poco la fisiopatología de las causas de la ciática, que ahora vamos a explicar uno por uno, pero podemos ver en la imagen de la derecha pues una coyuntura inflamatoria o un espasmo muscular, como también puede provocar un dolor, un dolor neuropático por la irritación del nervio. Además, una hernia de disco también nos puede provocar este tipo de dolor. Vale, nos centramos en las causas degenerativas de las lumociáticas. Aquí tenemos un grupo predominante de las causas que sería la hernia discal. ¿Vale? Es el 90% de las causas degenerativas que provoca la lumociática. ¿Qué es una hernia discal? Es una ruptura del anillo fibroso que forma el disco vertebral. Esto que genera pues que salga el núcleo pulposo, ¿vale? Porque ha perdido esa estructura del anillo fibroso y con ello se comprima el canal medular. Entonces, ¿qué ocurre? Que en este caso, al comprimirse las raíces nerviosas, se provoca el dolor irradiado que los pacientes explican. En la anamnesis tenemos que preguntar cómo es el dolor del paciente y además preguntar siempre si el dolor aumenta con la valsalva, como por ejemplo al toser, si aumenta al sentarse o cuando está de pie quieto, ¿vale? Porque esto nos encamina a que la causa pueda ser una hernia discal. Mencionar que el 95% de las hernias se localizan en niveles lumbares bajos. Además, la prevalencia hay que saber que es más frecuente en aquellos hombres de 20 a 40 años y que está relacionado con el tabaco o con esfuerzos intensos. Aquí podemos ver una resonancia donde vemos una hernia discal, tanto en la imagen de la derecha como en el de la izquierda. Vale, el segundo grupo de las degenerativas sería la estenosis de canal. ¿Qué es una estenosis de canal? Es una degeneración de la columna y de los discos intervertebrales. ¿Esto qué provoca? Provoca un estrechamiento del canal vertebral y con ello la compresión también de la raíz nerviosa que hemos dicho. Entonces, esto puede provocar la lumbalgia, asociando o no debilidad y hormigueos, que es clave para preguntar en aquel paciente que sospechamos una estenosis de canal. Preguntar cuánto tiempo camina sin pararse, ¿vale? Porque es típico que necesitan pararse en menos de 5 minutos y una vez paran, después podrían seguir. Entonces, estos pacientes empeoran de dolor al caminar y mejoran al sentarse. También es típico que los pacientes vengan un poco con la posición sagital hacia ventral. Aquí vemos una estenosis de canal, tanto en el de la izquierda como en el de la derecha también, que sería en una resonancia. Vale, después tenemos el grupo de las espondilolistesis y espondilolisis. La espondilolistesis es un desplazamiento de una vértebra sobre otra. Entonces, en esta imagen de debajo podemos ver cómo se desplaza una vértebra sobre otra y normalmente ocurre, como en esta foto podemos ver, una anterolistesis. Esto suele ocurrir porque hay una pérdida de apoyo posterior y se desplaza anteriormente la vértebra. La incidencia es de 4 al 11% de la población, sobre todo ocurre en las décadas de quinto al octavo y es más frecuente en mujeres, 3 veces más frecuente. En cambio, luego tenemos la espondilolisis, que puede estar asociado o no a la espondilolistesis, que es un defecto de la unión o una contractura de una parte de la vértebra. Normalmente es de las pars interarticularis o del istmo vertebral. Y esto, a diferencia de la espondilolistesis, es más frecuente en hombres. Vale. Entonces aquí podemos ver cómo se desplaza una vértebra sobre otra en una radiografía, ¿vale? Tanto a la derecha como a la izquierda. Bueno, centrándonos en el otro grupo que podía generar un dolor de tipo mecánico, tenemos las fracturas vertebrales. Tenemos dos diferentes grupos, ¿vale? Que serían de alta energía o inestables, que normalmente son traumatismos múltiples, y tenemos otra que son las de baja energía o simples, que normalmente son las fracturas osteoporóticas. Aquí podemos ver una imagen de la clasificación de la AO según la Asociación Alemana de Traumatología, ¿vale? Que se utiliza para la clasificación de fracturas osteoporóticas. Nos vamos a centrar sobre todo en aquellas que son OF1, 2 y 3 porque son las más frecuentes que vemos en la urgencia. Las OF1 son aquellas que no presentan deformidad y son estables. Las OF2, como podemos ver, uno de los platillos vertebrales está afecto y provoca una deformidad cóncava y también se consideran estables.
Y ya la OF3, además de afectar uno de los platillos y ver una concavidad, tenemos que saber que afecta al muro posterior y pueden ser ya inestables. De ahí en adelante, tanto la OF4 como la OF5 se consideran inestables ya que afectan en mayor cuantía a la vértebra. Entonces, las fracturas vertebrales, ¿cuándo hay que sospechar? Bueno, pues como todos sabemos, ante un antecedente de caída, pues tenemos una sospecha clara si concuerda con la exploración, pero también tenemos que pensar en aquel paciente que incluso tosiendo o yendo en el coche sin hacer grandes esfuerzos o sin tener traumatismos, puede presentar un dolor súbito a nivel de la columna. Son normalmente pacientes con osteoporosis o ancianos, ¿vale? Y sobre todo son mujeres en la edad posmenopáusica. ¿Qué pruebas hay que pedir ante una sospecha de una fractura vertebral? Lo primero de todo, pediríamos una radiografía anteroposterior y lateral y después tenemos que saber que en la urgencia podemos pedir una analítica programada para así estudiar el metabolismo óseo en aquellos pacientes que veamos que padecen una fractura. Con ello conseguimos que a la cita que lleguen de ahí al mes tengan un estudio hecho y así en la primera consulta poder valorar si precisan tratamiento antirresortivo o no. Después, ¿cuándo hay que pedir un TAC o una resonancia en las fracturas vertebrales? Pues bueno, son normalmente en aquellas que estamos pensando alguna cirugía o que sospechemos algo diferente. En la gran mayoría no se precisa, ¿vale? Después, ¿dónde es la zona más frecuente de las fracturas? Pues son normalmente a nivel lumbares bajos o a nivel de la charnela. Entonces, aquel paciente que veamos una fractura de columna dorsal alta y que además nos cuente, porque hemos hecho una anamnesis muy completa, la clínica de un síndrome constitucional o antecedentes previos que nos habremos fijado que sean tumorales, tendremos que pensar y descartar una metástasis, ¿vale? Porque no es la zona frecuente de fracturar. Aquí podemos ver una fractura con una concavidad en la parte de la derecha y después podemos ver otra fractura en la parte de la izquierda. En este caso, por ejemplo, para hacernos una idea, podemos ver en la parte de la derecha una fractura, ¿vale? Que también tiene una concavidad y este sería, por ejemplo, un tipo estable, ¿vale? En cambio, en la izquierda, como podemos ver, está afectado también el muro posterior y es mucho más inestable la fractura, para hacernos una idea de la clasificación que previamente hemos dicho. Vale, entonces, a nivel de la urgencia, ¿qué diagnóstico diferencial tengo que hacer? Bueno, pues tenemos que saber que siempre al hacer la anamnesis preguntaremos si ha hecho algún sobreesfuerzo, si nota contractura muscular, ¿vale? Porque no todo va a ser una fractura o una lumbociática, sino que también podemos tener una contractura por una distensión del músculo. También podemos preguntar por el tipo de dolor, si además acompaña rigidez o si ha notado alguna deformación en las articulaciones. Esto nos orienta más a algo reumático y son aquellos que llevan años de evolución, ¿vale? Serían pacientes más crónicos con este dolor y además muchas veces nos cuentan que tienen episodios de inflamación, de notar calientes las articulaciones o de notar enrojecimiento. En cuanto a la espondilitis anquilosante, normalmente son aquellos pacientes que nos cuentan sobre todo rigidez matutina y dolor en la articulación sacroiliaca. En cuanto a la fibromialgia, pues son pacientes que te van a contar un dolor mucho más generalizado, ¿vale? Además también son más crónicos estos dolores que te cuentan y asocian frecuentemente una fatiga generalizada. Y después, en cuanto a las infecciones y cálculos renales, que muchas veces se nos pueden pasar de alto, tenemos que pensar que un paciente con un dolor intenso y súbito, en dolor sobre todo en la zona lumbar, hay que preguntarle si se irradia o no hacia un flanco abdominal o hacia a qué zona se le irradia, además de si asocia algún otro síntoma, ¿vale? Porque un paciente que nos cuente un dolor súbito lumbar con extensión a flanco abdominal y que asocie escalofríos, fiebre, náuseas o vómitos, pues puede ser que tenga un cálculo renal, ¿vale? Que no sea algo vertebral. Entonces, pasos a seguir. Pues lo que hemos dicho, diferenciamos dolor de tipo inflamatorio o mecánico. ¿Qué es inflamatorio? Pues vamos a pensar en pedir una radiografía y una analítica de sangre, porque podemos tener algo que nos esté provocando esta inflamación, ¿vale? Después, el 90% mecánicos, ¿vale? Diferenciamos traumatismo previo, pues vamos a ir buscando a la fractura vertebral, radiografía. ¿Que no? Vale, pues ¿tiene clínica neurológica? Sí, tiene dolor radicular.
Pues pedimos una resonancia, ¿vale? Vamos a intentar buscar la causa de ello. Que no tiene dolor neurológico ni tampoco traumatismo previo, aquí hay que diferenciar. Pacientes que lleven más de 3 meses y que evolucionen tórpidamente a tratamiento analgésico, pues vamos a hacerle una radiografía. Que en cambio es algo nuevo, que lleva menos de 3 meses y ha acudido a urgencias por primera vez, pues no hay por qué hacer una radiografía. Si sospechamos que es una lumbalgia al uso, deberíamos de hacer analgesia, explicarle las medidas higiénicas y fisioterapia en caso de precisar. Entonces, idea a llevar a casa de esta diapositiva que no todas las lumbalgias agudas hay que hacer una radiografía desde el minuto 1. Aquí podemos ver también otro esquema de qué pruebas habría que pedir, sobre todo hacer hincapié en la resonancia columna urgente cuando hay que pedirlo. Vamos a utilizar la urgencia en la resonancia en aquellos que hemos dicho que pueden tener signos de alerta. Pacientes que nos cuenten pues una infección, síntomas de infección, de una espondilodistitis, por ejemplo, o cuando sospechemos un tumor, cuando sospechemos que está haciendo una cola de caballo, ¿vale? O pacientes que, por ejemplo, sospechemos que esté haciendo una isquemia o algo diferente al uso. Entonces, estamos en la urgencia y ¿qué vamos a hacer? Vamos a valorar al paciente, una buena anamnesis y exploración física para descartar los datos de alarma y decidir qué pruebas hay que pedir, y diferenciamos en 3 grandes grupos: pacientes que no tienen síntomas de alarma, radiografía normal y con lo que le hemos dado en la urgencia analgésicamente se encuentra bien, tratamiento analgésico y a casa. Después, pacientes que están sin datos de alarma, la radiografía también normal, pero no controlamos el dolor que cuentan. Pues en estos pacientes tendríamos que hacer un ingreso analgésico para poder darle vía intravenoso y decidir si hay que hacer una resonancia urgente o no, dependiendo de los síntomas que nos cuente. Y después tenemos el paciente con dolor radicular o que tenga datos de alarma, que son los que previamente he mencionado, que en estos sí habría que hacer una resonancia urgente, ¿vale? Porque si está haciendo una compresión medular u otras cosas, habría que decir si hay que hacer un tratamiento quirúrgico urgente o no. Entonces, ahora nos vamos a centrar en la escala analgésica, ¿vale? Para centrarnos en cómo tendríamos que tratar una lumbociática en la urgencia. Aquí vemos el escalón analgésico de la OMS, ¿vale? Y tenemos un primer escalón, un segundo y un tercero. Importante mencionar que no podemos mezclar los opioides entre ellos, ¿vale? Es decir, en el segundo escalón tenemos los opioides débiles y en el tercero los potentes. Entre ellos no podemos mezclarlos, pero lo que sí podemos hacer es, cuando saltamos de escalón, mezclarlos con los del primer escalón, ¿vale? No hay por qué quitarlos. Entonces, tratamiento analgésico al alta de una lumbociática. Bueno, pues aquel paciente que nos viene con mucho dolor por una lumbociática, vamos a poner en el primer escalón paracetamol cada 8 horas y decirle que puede mezclar con Nolotil 1 o 2, como mucho, cada 8 horas, ¿vale? Después, vamos a poner una pauta descendente de corticoides para intentar disminuir la inflamación, ¿vale? Sería Fortecortin 4 miligramos, una cada 12 horas durante 3 días, una cada 24 horas durante otros 3 días y una cada 72, hasta 3 comprimidos más. Después, si pasamos al tramadol, estamos ya en un segundo escalón, ¿vale? No hay por qué quitar el paracetamol y el Nolotil ni el Fortecortin, ¿vale? Son compatibles. Y se utiliza 75 miligramos cada 12 horas, ¿vale? Pero está recomendado empezar con 50 miligramos y empezar poco a poco, pues cada 12 horas según tolerancia. La lírica lo vamos a utilizar para el dolor neuropático y aquí se recomienda 50 miligramos cada 24 horas, ¿vale? Y tomarlo en las noches. En caso de buena tolerancia y seguir con dolor neuropático, podríamos subir a 75 miligramos. Y después algo que se nos olvida muy frecuentemente sería aconsejar al paciente las higienes posturales y que tiene que evitar el encamamiento, ¿vale? El encamamiento empeora las lumbalgias. Entonces, aparte de la analgesia, algo a tener en cuenta en las fracturas vertebrales es que tendríamos que poner en todos una faja, ¿vale? Esto nos va a ayudar sobre todo a nivel antiálgico y habría que individualizar qué tipo de faja utilizar según el nivel de la fractura. Dividimos dos grandes grupos, que sería la fractura de L2 o más alto, utilizando una faja dorsolumbar con tirantes, y en aquellas que son de L3 o más abajo, utilizaríamos una faja lumbar. Después la analgesia, como previamente comentado, y utilizaremos el tratamiento antirresortivo o no, dependiendo de la situación del paciente. Entonces, errores que hay que evitar. Hay que realizar un buen diagnóstico diferencial de todo paciente con lumbalgia.
Realizamos buena anamnesis y exploración, ¿vale? Importante detectar los datos de alarma precozmente. Después, no es necesario pedir pruebas complementarias a toda lumbalgia. Ya hemos dicho que la gran mayoría de ellas son inespecíficas y van a evolucionar favorablemente. En aquellas que no mejoren con analgesia, sí que tendríamos que pensar en pedir alguna otra prueba, como sería una radiografía más o menos reactantes de fase aguda. La resonancia hay que reservarla para pacientes con sospecha de neoplasia, clínica radicular, indicación quirúrgica, sospecha de espondilodiscitis, etc. Y después el tratamiento siempre de la analgesia escalonada, ¿vale? Empezaremos con los AINES y iremos subiendo escalones. Recordar que no podemos mezclar opioides entre ellas y después hay que saber que hay que introducir, además de lo farmacológico, la higiene postural. Vale, vamos ahora a hablar de un par de casos clínicos, ¿vale? Para ampliar esto que hemos dicho de la anamnesis en cuanto al paciente en la urgencia. Tenemos un varón de 71 años que se vio en la urgencia 5 días antes por el mismo motivo, ¿vale? Y hoy acude de nuevo pues, por empeoramiento de la clínica lumbociatálgica izquierda que presentaba desde hace 2 meses. Hace 5 días le vieron por lo mismo, no vieron datos de alarma y le mandaron a casa. Como antecedente de interés, ¿vale? Este paciente tenía un carcinoma de pulmón en estadio 4 y un síndrome de Lynch. Entonces, actualmente estaba con analgesia de Fortecortin en pauta descendente, gabapentina de 100 y diazepam. En la exploración, al explorarlo de nuevo, se vio que el paciente presentaba una pérdida de fuerza de cuádriceps, psoas y abductores, ¿vale? Entonces, esto llamaba la atención porque previamente no existía. Se realiza una radiografía lumbosacra del paciente y se ve una imagen que no es clara de los pedículos, ¿vale? Una imagen difusa, como podemos ver en el redondo rojo. Entonces, se decide ingresar para el control de dolor, hacer una resonancia y mandarle a la clínica Warming, que es la especializada en columna de nuestro hospital. Entonces, el resultado de la resonancia explicaba que estaba todo bien, que no explicaba esta pérdida de fuerza del paciente desde la extremidad inferior que tenía. Entonces, el doctor que le estaba siguiendo le reexplora y observa que el paciente le presenta dolor con las movilizaciones de la cadera, además de que tiene una hipotencia de la cadera izquierda. Y esto nadie lo había visto ni lo había explorado previamente. Entonces, se realiza una radiografía de cadera para descartar y es cuando se ve que hay una fractura subcapital patológica con su antecedente de, aquí como hemos dicho antes, de carcinoma de pulmón, ¿vale? Que podría explicar esta fractura de cadera subcapital izquierda. Entonces, mensaje a llevar a casa, pues que no todo dolor lumbar es lumbar y hay que siempre descartar y explorar las caderas de los pacientes porque está muy relacionado muchas veces. Segundo caso clínico, mujer de 75 años con antecedente personal de cáncer de mama que había tenido 26 años antes, ¿vale? Desde hace 3 meses ahora refiere dolor dorsolumbar que se irradia hacia mi abdomen izquierdo. Entonces, refiere haber realizado un sobreesfuerzo cogiendo un peso previo y con eso le había empezado el dolor. El dolor decía que es continuo, que mejora en la cama y empeoraba con los movimientos posturales y la sedestación prolongada. Estaba con analgesia de gabapentina, paracetamol y en la consulta dice que la mejoría clínica era muy leve. Entonces, paciente, resumiendo, 75 años, antecedentes de cáncer de mama hace 26 años, con un antecedente también de osteoporosis ya diagnosticada, que dice que tras un sobreesfuerzo presenta dolor lumbar, que es lo primero que nos viene a la cabeza, una fractura vertebral osteoporótica, ¿no? Vale, entonces hacemos una radiografía como tenemos esa sospecha de fractura y se ve que hay una lesión osteoblástica en la T12 que es sugestiva de aplastamiento. No se sabe si es osteoporótica o patológica por la imagen que tiene y entonces el radiólogo nos indica que habría que relacionarlo un poco con los estudios diagnósticos. Entonces la doctora que le estaba siguiendo, al ver esta imagen, no se quedaba tranquila con los antecedentes de mama que tenía y que además con la analgesia no mejoraba de todo el dolor. Entonces, se solicita una resonancia, ¿vale? Y en la resonancia se ve que la lesión a nivel de T12 tiene un edema y un posible cúmen. Se ve que a nivel de pedículo izquierdo la imagen es menos clara, ¿vale? Y sobre todo en la imagen de la derecha podemos ver una masa que parece más sólida, ¿vale? Pero aun y todo, como en el informe de la resonancia el radiólogo pone que no es sugerente de metástasis,
de primeras se le cita en un mes a la paciente, perdón. Entonces, antes de este mes, la doctora sigue con las dudas y contacta con la oncóloga. Le comenta el caso, que es la oncóloga en la que le siguió con el cáncer de mama, y deciden realizar una biopsia de esta imagen sospechosa por la que la doctora de la columna no estaba tranquila. Entonces, antes de hacer la biopsia, se realiza un PET-TAC y se ve que sí que capta esta masa, ¿vale? Entonces se realiza una biopsia y se termina confirmando que se trata de una metástasis del cáncer de mama que ya presentó 26 años antes. Entonces, con esto también importante ver que aunque tengamos un informe de radiólogo, nosotros somos los que estamos siguiendo al paciente y los que estamos escuchando la clínica del paciente y la que le hemos explorado. Entonces, si uno ve que no se correlaciona lo que el paciente cuenta y lo que tú ves en la exploración con el informe del radiólogo, no nos tenemos que quedar tranquilos, ¿vale? Tenemos que intentar indagar y descartar algo antes de esperar. Y nada, esto es todo, la bibliografía, y gracias por vuestra atención.